Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 19 de agosto de 2018, a las 16 horas y 15 minutos, una llamada urgente por radio rompió el silencio de la remota sombra del Cañón del Águila. Dos geólogos que exploraban las rocas de la zona muerta del parque informaron de un espantoso descubrimiento. El cuerpo momificado de un hombre yacía en una estrecha grieta de piedra, oculto a salvo de los helicópteros de búsqueda por un alero saliente. Los guardas forestales que llegaron al lugar reconocieron inmediatamente los restos de un equipo profesional, y los documentos que había en un contenedor sellado confirmaron las peores conjeturas. Se trataba de Carlos Spencer. Todos los empleados del parque conocían su nombre. Hace exactamente 3 años, el 12 de junio de 2015, este experimentado guía condujo a un grupo de 5 turistas a las profundidades de la meseta. Pasaron con éxito los controles, enviaron fotos de sus rostros felices contra las rocas y luego desaparecieron sin dejar rastro, como si se hubieran esfumado en el aire caliente de Arizona. Durante años, la investigación lo consideró un trágico accidente acuático, pero el descubrimiento del cadáver lo cambió todo. Los daños característicos del cráneo demostraron que Carlos Spencer no se había caído por un acantilado y había muerto de deshidratación. Fue asesinado por un traumatismo por objeto contundente en la parte posterior de la cabeza, y su cuerpo fue ocultado deliberadamente en esta tumba de piedra a 15 millas de la ruta de senderismo. Ahora estaba claro, no se trataba de un accidente, sino de un crimen brutal, cuyos testigos habían desaparecido. El 12 de junio de 2015, a las 5:30 de la mañana, el aparcamiento al inicio del sendero del Kaibab Sur parecía engañosamente tranquilo. El sol aún no había salido por encima del borde oriental del cañón y el profundo desfiladero estaba lleno de frías sombras azules. El termómetro del puesto de guardabosques marcaba 16 grados centígrados, pero el aire seco de Arizona ya prometía un calor sofocante para el mediodía. Un grupo de 6 personas permanecía de pie cerca del puesto de información. Los encabezaba Carlos Spencer, de 32 años, guía principal de la empresa Echo Canyon. Las imágenes de vigilancia incautadas posteriormente por la investigación le mostraban comprobando metódicamente las correas de las mochilas de sus pupilos. Sus movimientos eran claros y profesionales. Carlos había pasado la mitad de su vida en estas rocas y conocía cada recodo del sendero. Aquella mañana parecía concentrado pero tranquilo. 5 turistas hacían senderismo bajo su guía. Mark Daniels, un arquitecto de 40 años de Ohio, y su esposa Susan, que llevaban más de 6 meses preparándose para este viaje. El empresario californiano Robert Hayes, de 50 años, y su hijo Danny, de 18, para quienes el descenso iba a ser una prueba de resistencia. Completaba el grupo la periodista Olivia Clark, de 30 años. Todos iban ataviados con equipo de trekking de alta calidad y llevaban la provisión de agua recomendada de 4 litros por persona. A las 6:15, el grupo cruzó la línea de salida e inició el descenso. La ruta incluía una travesía hasta el río Colorado con pernoctación en el campamento Bright Angel y una subida de vuelta al día siguiente. Era una ruta estándar, aunque físicamente exigente. Un testigo, conductor de una lanzadera turística que dejaba pasajeros cerca, señaló más tarde en el informe que oyó risas y conversaciones animadas entre el grupo. Las primeras horas del descenso transcurrieron sin desviaciones del programa. A las 10:45, el mensajero por satélite de Carlos Spencer transmitió una señal desde un punto conocido como Skeleton Point. Se trataba de una plataforma intermedia en una ladera con una vista panorámica del lecho del río. Junto con las coordenadas, la oficina de la empresa recibió una foto. Mostraba a 5 turistas y un guía posando contra el telón de fondo de rocas rojas. Parecían cansados pero felices. Esta imagen era la última prueba documental de que el grupo estaba completo y a salvo. A las 13:20, el grupo llegó al fondo del cañón. El guarda forestal del puesto del rancho Phantom registró su paso por el puente colgante sobre el río Colorado. El libro de registro de visitantes contiene una anotación hecha de puño y letra por Carlos Spencer. Grupo de 6. Estado satisfactorio. Rumbo al campamento Bright Angel. La temperatura en el fondo del desfiladero alcanzaba en ese momento los 42 grados centígrados. El calor era agotador y los turistas avanzaban lentamente, ahorrando energías. La noche en el campamento fue tranquila. Otros turistas que pasaron la noche cerca dijeron más tarde a los investigadores que habían visto las tiendas del grupo de Spencer. Estaban montadas de acuerdo con las normas y no había fuegos encendidos. Nadie oyó peleas ni gritos. Parecía una pernoctación normal antes de una dura escalada.
Los problemas comenzaron la mañana del 14 de junio. Según el plan, el grupo tenía que empezar a subir a las 5 de la mañana para superar la parte más difícil del sendero antes del calor del mediodía. A las 12 del mediodía debían presentarse en el puesto de control de Indian Garden, situado a medio camino de la cumbre. Cuando a las 14:00 no se supo nada del grupo, el responsable del parque intentó ponerse en contacto con Carlos por radio. Las ondas estaban en silencio. Los intentos de llamarle por teléfono vía satélite también fracasaron. A las 14:30, el guarda forestal de guardia recibió la orden de bajar al camping Bright Angel para comprobarlo. Lo que vio planteó más preguntas que respuestas. El camping estaba vacío. La arena conservaba claras marcas rectangulares de tiendas de campaña, lo que indicaba que el campamento había sido plegado, pero se había hecho con un cuidado sospechoso. No se había dejado ni un solo envoltorio ni una botella de agua. Parecía como si el grupo se hubiera reunido de forma organizada y se hubiera puesto en marcha. Sin embargo, ni una sola cámara en los senderos que subían a la montaña registró su paso. A las 17 horas del mismo día sonó la alarma. Se envió un helicóptero de búsqueda al aire y los equipos de tierra empezaron a peinar la orilla del río Colorado. Los rescatadores supusieron que el grupo podría haber decidido nadar antes de partir y que se había producido una tragedia en el agua. La primera pista llegó justo antes de la puesta de sol. Uno de los voluntarios, que avanzaba río arriba por la orilla, divisó un objeto brillante en un pequeño remanso, a 3 kilómetros del campamento. Era una mochila azul de senderismo. Estaba enganchada en una correa de madera flotante y medio sumergida en el agua. Cuando sacaron la mochila a tierra, resultó que pertenecía a Susan Daniels. En su interior había documentos, una tableta y ropa de recambio. Los objetos estaban mojados pero sin daños. Sin embargo, un detalle hizo estremecerse a los experimentados guardabosques. La mochila estaba cerrada con cremallera y el cinturón de la cintura estaba apretado, como si acabaran de quitárselo. Normalmente, cuando una persona cae al agua, intenta deshacerse de la carga desabrochando los cierres en un arrebato de pánico. En este caso, parecía como si la mochila hubiera sido colocada cuidadosamente en el agua, o su dueña no hubiera tenido oportunidad de luchar por su vida. El 15 de junio de 2015, la operación de búsqueda en el Gran Cañón adquirió una escala sin precedentes. Los alrededores del campamento de Bright Angel se convirtieron en una zona de guerra, donde el enemigo no era solo el tiempo, sino también el despiadado paisaje. La temperatura a la sombra alcanzó los 43 grados centígrados. El aire se llenó con el zumbido de 2 helicópteros de la Guardia Nacional, que escrutaban a baja altura cada metro de la costa del río Colorado. 6 equipos caninos trabajaban en tierra. Los perros, adiestrados para buscar tanto personas vivas como cadáveres, no dejaban de perder el rastro de las rocas calientes. El agua del río estaba turbia, lo que dificultaba la labor de los buceadores que arriesgaban sus vidas en las turbulentas corrientes para revisar las grutas submarinas y los atascos de troncos. La dirección del parque trajo equipos de escaladores de élite para inspeccionar las grietas verticales a las que no se podía llegar por aire. El tercer día de búsqueda, el 16 de junio, la esperanza de una solución rápida al misterio se avivó con renovado vigor. Un grupo de escaladores que descendía por las rocas cercanas al Puente Negro, un puente colgante sobre el río situado a 1 milla del campamento, observó un resplandor en las rocas. Se trataba de una costosa cámara DSLR con el objetivo roto. El número de serie confirmó que el equipo pertenecía a Robert Hayes, un hombre de negocios de California. La cámara yacía sobre un saliente rocoso como si hubiera caído desde una gran altura. Los expertos intentaron recuperar los datos de la tarjeta de memoria dañada, con la esperanza de ver los últimos momentos del grupo, pero el dispositivo de almacenamiento quedó físicamente destruido por el impacto. El descubrimiento no hizo más que confundir la investigación. La mochila de Susan Daniels se encontró río arriba, mientras que la cámara de Hayes se halló río abajo. Esto contradecía la lógica de una ruta única. El grupo parecía haberse dispersado por el cañón. Pasaron semanas y no aparecieron nuevas pruebas. La versión de un accidente acuático masivo era cada vez menos convincente. El nivel del agua en el Colorado era medio, el caudal era previsible. Según las estadísticas del parque, el río suele entregar cadáveres en un plazo de 7 a 10 días. Pero esta vez el agua estaba silenciosa. La versión del envenenamiento por alimentos o agua de mala calidad tampoco explicaba la desaparición de los cuerpos y el equipo. Los investigadores barajaron incluso la opción de un montaje, pero las comprobaciones financieras de las familias de los desaparecidos no revelaron ningún motivo sospechoso.
El 1 de julio de 2015 se dio oficialmente por concluida la fase activa de la búsqueda. El caso se convirtió en un caso sin resolver. Las fotos de los turistas desaparecidos en los paneles informativos empezaron a desvanecerse bajo el sol de Arizona. Los familiares contrataron detectives privados y psíquicos, pero el cañón mantuvo su secreto. La historia del grupo de Carlos Spencer se convirtió en otra espeluznante leyenda que asustaba a los recién llegados alrededor de las hogueras. Pasaron 3 años. El 19 de agosto de 2018, hacia las 16 horas, el silencio en una parte completamente distinta del parque fue roto por los pasos de 2 personas. Eran geólogos aficionados que habían recibido un permiso especial para explorar rocas en un remoto cañón lateral llamado La Sombra del Águila. Este lugar se encuentra a 15 millas al oeste de la ruta de senderismo de Bright Angel. Es una zona salvaje, sin agua, que rara vez es tocada por los humanos, y los guardabosques la patrullan solo desde el aire una vez al mes. Uno de los geólogos, subiendo por la pared del cañón, observó un color antinatural en una estrecha grieta vertical oculta del cielo por una enorme cornisa de piedra. Al acercarse, se dio cuenta de que no era un mineral, era tejido. Un material sintético de colores brillantes que se había convertido en trapos sucios con el paso de los años, pero que aún conservaba la estructura de la costosa ropa de trekking. En un estrecho nicho, encajado entre las piedras, yacía un esqueleto humano parcialmente momificado. El aire seco del desierto y la protección de la luz solar directa ralentizaron el proceso de descomposición. El cuerpo yacía en una posición antinatural, como si hubiera sido arrojado allí a la fuerza. Junto a los restos había un cinturón de escalada profesional con mosquetones cubiertos de óxido y un pequeño recipiente de plástico impermeable que suelen utilizar los guías para guardar documentos y cerillas. Los geólogos no se atrevieron a tocar el cuerpo, pero abrieron el recipiente, que yacía aparte. Dentro, protegido del tiempo y de los elementos, había un permiso de conducir de Arizona. La foto mostraba el rostro familiar del hombre al que habían estado buscando durante 1060 días. Carlos Spencer. La llegada del equipo de investigación y la evacuación de los restos tardaron casi un día. El cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense del condado de Coconino. Lo que debía ser el punto final de la historia de un trágico accidente se convirtió de repente en el inicio de una investigación criminal. El examen realizado el 21 de agosto de 2018 conmocionó a los detectives. El estado de los huesos de las piernas y de la columna vertebral indicaba que Carlos Spencer no se había caído desde una gran altura. No se encontraron fracturas por compresión características de una caída. En cambio, el cráneo de la víctima contaba una historia completamente diferente. En la parte posterior del cráneo se encontró una fractura deprimida de forma ovalada con grietas divergentes. La naturaleza del daño indicaba claramente un golpe fuerte e intencionado con un objeto pesado y romo. El ángulo del golpe indicaba que el atacante venía de atrás y que la víctima probablemente estaba arrodillada o sentada en ese momento. Las condiciones naturales de la cueva conservaron la pista principal. No fue deshidratación, una caída o una mordedura de serpiente. El experimentado guía que conocía estos lugares mejor que nadie fue ejecutado a sangre fría en pleno desierto. Amigos, antes de seguir desentrañando esta maraña de misterios, les pido que apoyen el canal. Suscríbase, haga clic en la campana, guste este video y deje algún comentario. Su actividad es una señal para que los algoritmos de YouTube promuevan este contenido. Solo así podrá ver esta historia más gente y juntos podremos acercarnos a la verdad. Gracias a todos los que se quedan con nosotros. El 23 de agosto de 2018, 2 días después de la impactante conclusión del informe del médico forense sobre el asesinato, el estado de la investigación cambió. Ya no se trataba de un caso de accidente, sino de la búsqueda de un asesino. Los detectives de la policía del condado de Coconino obtuvieron órdenes para una investigación completa de los antecedentes de Carlos Spencer. Necesitaban entender quién podía querer matar a un hombre que era considerado el alma de la empresa y un profesional de primera clase. En apariencia, la vida de Carlos parecía perfecta. Vivía en la ciudad de Flagstaff en una casa pulcra con vistas a un bosque de nogales. Los vecinos le describían como un hombre amable, aunque algo reservado, que vivía solo y pasaba todo su tiempo libre entrenando. Sus colegas de Canyon Echo le llamaban el hombre de hierro. Nunca se quejaba de cansancio. Siempre hacía turnos extra y tenía una reputación impecable entre sus clientes. El hombre parecía no tener enemigos. Sin embargo, cuando los analistas financieros de la policía tuvieron acceso a sus cuentas bancarias y a su historial crediticio, la lustrosa imagen de un guía turístico de éxito se desmoronó al instante.
Detrás de la fachada de estabilidad había un abismo de desesperación. Carlos Spencer era un arruinado que se tambaleaba al borde del abismo. El informe del auditor, fechado el 25 de agosto de 2018, reveló la verdadera magnitud del desastre. La casa de Flagstaff estaba hipotecada, y Carlos llevaba 4 meses de retraso en los pagos de la hipoteca. El banco ya le había enviado un aviso de desahucio. Su camioneta de carga pesada, su orgullo y alegría, también fue comprada a crédito, y no la había pagado desde febrero de 2015. Incluso su equipo profesional, tiendas de campaña, sacos de dormir, navegadores, se compró con tarjetas de crédito que se habían agotado por completo. Pero, ¿a dónde iba el dinero? Carlos ganaba un sueldo decente, muy por encima de la media del mercado. La respuesta se encontraba en sus extractos de transacciones. Durante 2 años, el hombre había estado transfiriendo enormes sumas a las cuentas de casas de apuestas en el extranjero. Carlos Spencer era un jugador patológico. Hacía apuestas sobre cualquier cosa, desde el resultado de los partidos de fútbol en Europa hasta las carreras de caballos en Hong Kong. El historial del navegador de su ordenador portátil incautado en casa mostraba que pasaba las noches en sitios de casinos en línea. Una noche de marzo de 2015, perdió $7,000 en 4 horas. Este agujero financiero era solo una pieza del rompecabezas. Los detectives encontraron documentos que daban al caso un color completamente distinto. 6 meses antes de su viaje fatal, en enero de 2015, Carlos había suscrito 3 pólizas de seguro de vida distintas con 3 compañías de seguros diferentes. Era un esquema clásico para evitar llamar la atención de los servicios de seguridad de las aseguradoras. Los términos de los contratos eran específicos. Cada póliza preveía un pago doble en caso de fallecimiento del asegurado como consecuencia de un accidente en el ejercicio de sus funciones profesionales. El importe total de los pagos en virtud de las 3 pólizas ascendía a $1.500.000. Era una enorme cantidad de dinero que podía resolver cualquier problema. La beneficiaria en todos los documentos era una sola persona, su hermana menor, Elena Spencer, de 27 años. Cuando los detectives comprobaron sus datos, el motivo de Carlos se hizo evidente y trágico. Elena padecía una enfermedad pulmonar genética rara y progresiva que requería una compleja terapia experimental que no cubría el seguro habitual. El coste del tratamiento y la rehabilitación posterior ascendía a cientos de miles de dólares. Las facturas médicas encontradas en el cajón del escritorio de Carlos demostraban que pagaba los cuidados de apoyo de su hermana de su propio bolsillo, sacando dinero de las tarjetas de crédito. Los investigadores se enfrentaron a un difícil dilema. Todo apuntaba a que Carlos Spencer estaba preparando un fraude a gran escala. Las deudas, la adicción al juego, la enfermedad terminal de su hermana y unas nuevas pólizas de seguro con enormes indemnizaciones son motivos clásicos para fingir la propia muerte. El plan podría haber sido el siguiente: desaparecer en un cañón, dejar pruebas de su muerte, dejar que su hermana recibiera el dinero y empezar la vida desde cero en algún lugar de México. Pero esta teoría se hizo añicos por un hecho indiscutible: el cuerpo de Carlos era real. Lo encontraron muerto, con el cráneo fracturado, escondido en una grieta para que nadie lo encontrara. Si estaba planeando un asesinato escenificado, ¿por qué le mataría a alguien? Y la pregunta más importante que obsesionaba a los detectives era: ¿qué papel desempeñaban los 5 turistas en este plan? ¿Por qué un guía que planeaba desaparecer o morir por un seguro iba a llevarse testigos con él? ¿Por qué desaparecieron ellos, personas que no tenían nada que ver con sus deudas y problemas? Los investigadores empezaron a sospechar que Carlos no había sido víctima de un ataque al azar. Tal vez fuera el iniciador de algo terrible que se le había ido de las manos. El 26 de agosto, mientras revisaban el almacenamiento en la nube de los datos del teléfono de Carlos, los expertos cibernéticos de la policía advirtieron una actividad extraña la semana anterior a la excursión. El registro de llamadas estaba casi limpio, pero el análisis de los metadatos mostró que Carlos había estado utilizando un mensajero encriptado para comunicarse con el mismo interlocutor. El último mensaje se envió 8 horas antes de que el grupo partiera hacia la ruta. Consistía en una sola palabra: listo. El 27 de agosto de 2018, la investigación sobre Carlos Spencer se trasladó de las calientes rocas del Gran Cañón a la fría oficina iluminada por monitores de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía de Flagstaff. Los detectives comprendieron que, mientras que las pruebas físicas habían sido destruidas por el tiempo y el desierto, los rastros digitales podían sobrevivir para siempre. Carlos Spencer podría haber borrado el historial de su ordenador portátil, pero no tuvo en cuenta que la tecnología moderna crea copias de seguridad invisibles en la nube que se convierten en testigos póstumos de una vida secreta. Los expertos obtuvieron una orden judicial para acceder a todas las cuentas en la nube del guía fallecido.
Lo que vieron se asemejaba a una inmersión en la mente de una persona que prepara metódicamente un crimen. El historial de consultas de búsqueda recuperado del servidor, a partir de marzo de 2015, era radicalmente distinto de los intereses de un turista ordinario o un guía profesional. En lugar de previsiones meteorológicas o descripciones de flora, Carlos se interesaba por la química. Entre el 10 y el 20 de abril de 2015, introdujo docenas de consultas relacionadas con potentes sedantes. Se interesaba por sustancias concretas: ketamina, cloroformo y barbitúricos. Pero lo más aterrador no era el interés por las drogas, sino la especificidad de las preguntas. Dosis para un varón adulto de 90 kilos. Tiempo de acción cuando se disuelve en agua. Síntomas de sobredosis parecidos a un golpe de calor. No parecían preparativos de suicidio, parecían planes para neutralizar a un grupo de personas. Los investigadores compararon las fechas de las solicitudes con el horario de trabajo de Spencer y se dieron cuenta de que había estado preparando este plan durante meses, esperando al grupo perfecto de turistas. Además de farmacología, Carlos estudiaba geografía, pero no la que aparece en los folletos turísticos. En los mapas que guardaba, encontró planos topográficos detallados de la meseta de Coconino, incluidos los sectores cerrados al público. Le interesaban las minas antiguas, los senderos abandonados de los contrabandistas y las cuevas no marcadas en los mapas oficiales. Prestó especial atención a la zona donde se encontraría su cuerpo 3 años después, el Cañón de la Sombra del Águila. Esto demostró que el lugar de su muerte no fue accidental. Conocía este desfiladero mucho antes de llegar allí. La siguiente pieza del rompecabezas era la actividad financiera. Al comprobar los extractos bancarios, los detectives se toparon con una transacción que sobresalía del panorama general de deudas y apuestas en línea. El 15 de mayo de 2015, exactamente un mes antes de la caminata fatal, Carlos Spencer retiró $5,000 en efectivo de su cuenta. La transacción se llevó a cabo en un cajero automático de las afueras de Phoenix, en una zona de mala reputación, a 300 kilómetros de su casa. Aquel día no había cámaras de seguridad, pero el hecho de que un hombre que no tenía forma de pagar su hipoteca retirara una suma tan elevada resultaba sospechoso. El dinero no se utilizó para pagar los préstamos. Desapareció. La investigación supuso que se trataba de un pago por servicios que no podían realizarse a través de un banco. Era una comisión por complicidad. El principal hallazgo esperaba a los investigadores en la sección de sincronización de contactos y llamadas. Carlos era cuidadoso. Utilizaba tarjetas SIM desechables y mensajeros seguros. Sin embargo, el sistema automático de copias de seguridad había guardado el registro de llamadas de la semana anterior a su desaparición, que había olvidado borrar de la nube. Entre las docenas de números comerciales, había uno que no estaba registrado en la guía telefónica. Solo se contactaba con este abonado por la noche. La última llamada, que duró 4 minutos, se registró el 8 de junio de 2015. La policía solicitó al operador de telefonía móvil que identificara al propietario del número. La respuesta llegó el 30 de agosto. El número estaba registrado a nombre de un hombre de paja, pero el rastreo de la torre de telefonía móvil condujo a la policía a un lugar concreto: un viejo parque de caravanas al sur de la ciudad de Williams. Los agentes consultaron los archivos y descubrieron que el teléfono lo utilizaba un tal Jack Morrison, de 45 años, conocido en los círculos criminales como La Roca. El historial de Morrison era impresionante. En el pasado, había cumplido 7 años de condena por atraco a mano armada de una farmacia y agresión a un agente de policía. Tras su puesta en libertad, no había trabajado oficialmente en ningún sitio, pero los guardabosques locales le conocían como un cazador furtivo que cazaba ilegalmente animales raros en zonas protegidas. Morrison conocía el desierto mejor que cualquier guía. Sabía desaparecer y reaparecer sin ser visto. Se rumoreaba que, por el precio adecuado, podía conseguir cualquier cosa o transportar a cualquier persona a través de la frontera estatal, eludiendo a las patrullas. La conexión entre Carlos Spencer, un guía impecable, y Jack Morrison, un delincuente reincidente, lo cambió todo. Ya no se trataba de la historia de un solitario desesperado que quería fingir su muerte para cobrar un seguro. Era una conspiración. $5,000 en efectivo pasaron probablemente de las manos de Carlos a las de Morrison. Productos químicos, mapas de escondites y un asesino a sueldo con antecedentes penales apuntaban a que no solo se estaba preparando una estafa en el cañón, sino una compleja operación de secuestro o eliminación. El detective encargado del caso miraba la foto de Morrison en el monitor. Una mirada dura, una cicatriz en la barbilla, un tatuaje en el cuello. Este hombre era todo lo contrario del inteligente Carlos. ¿Qué podía haberles unido? Y lo más importante,
¿Dónde estaba Jack Morrison los días en que el grupo desapareció? Un análisis de los movimientos telefónicos del reincidente demostró que los días 12 y 13 de junio de 2015 su dispositivo estaba apagado. Desapareció del radar al mismo tiempo que el grupo. Pero el 15 de junio, cuando comenzó la búsqueda, su teléfono reapareció en línea y se registró una señal a solo 30 millas del borde sur del cañón. El 1 de septiembre de 2018, a las 4:30 de la madrugada, el silencio en las afueras de la localidad de Williams se vio roto por el sonido de maquinaria pesada. El equipo de respuesta especial de la Policía Estatal de Arizona, reforzado por agentes del FBI, rodeaba un viejo rancho en las profundidades del bosque de pinos. Se trataba de la residencia de Jack Morrison, el hombre cuyo número de teléfono se convirtió en el hilo conductor para desentrañar la desaparición del grupo de Carlos Spencer. La operación encubierta duró menos de 3 minutos. Morrison, que fue despertado por las granadas aturdidoras, no tuvo tiempo de coger su arma. Durante el registro de su remolque se encontraron rifles de caza no registrados, mapas topográficos de sectores cerrados del Gran Cañón y una importante cantidad de dinero en billetes pequeños. Pero la presa principal de la investigación era el propio Jack "The Rock" Morrison. Durante las primeras 6 horas de interrogatorio, el sospechoso permaneció en silencio. Permaneció sentado en la sala de interrogatorios, con la mirada fija en un punto, e ignoró las preguntas de los detectives. La situación cambió cuando el investigador colocó sobre la mesa fotos de la escena en la que se encontró el cadáver de Carlos Spencer y resultados de facturación que enlazaban sus teléfonos. El detective le dijo a Morrison que se enfrentaba a la pena de muerte por complicidad en el asesinato de 6 personas. La Roca se puso pálido. Se dio cuenta de que su silencio sería interpretado como una admisión de culpabilidad en la organización de la masacre. A las 16:15, Jack Morrison pidió agua y aceptó declarar en video. Su relato puso patas arriba la interpretación que la policía tenía de lo ocurrido en el cañón 3 años atrás. Según el reincidente, Carlos Spencer no fue víctima de un chantaje. Fue el artífice de un crimen tan audaz que resultaba difícil de creer. El plan desarrollado por el guía no consistía en fingir su muerte. Se trataba de un secuestro. Carlos contrató a Morrison y a su socio, cuyo nombre aún no ha sido revelado por la investigación, para hacer el trabajo sucio. El escenario iba a tener lugar la noche del 12 al 13 de junio de 2015 en el campamento Bright Angel. Según el testimonio de Morrison, Carlos planeaba utilizar sus conocimientos sobre la confianza de los clientes. Durante la cena alrededor de la hoguera, debía mezclar un potente sedante en el té o en el agua, el mismo que se encontró en el historial de su navegador. La esperanza era que, tras una travesía difícil, los cansados turistas no notaran el sabor extraño. Cuando el grupo hubiera perdido el conocimiento, Morrison y su compañero entrarían en acción. Debían descender al cañón por los antiguos senderos de los contrabandistas que no están marcados en los mapas ni son utilizados por los guardabosques. Prepararon 4 robustas mulas para transportar los cadáveres. El plan consistía en sacar a los turistas inconscientes de la zona turística por la noche mientras el campamento dormía. El punto final de la ruta iba a ser una cueva preparada de antemano en uno de los remotos cañones laterales donde se retendría a los cautivos. El motivo era puramente financiero, pero mucho más cínico que una simple estafa de seguros. Carlos esperaba acceder a las cuentas bancarias de clientes ricos, obligándoles a transferir fondos bajo los efectos de las drogas, o exigir un rescate a sus familiares por rescatar a los perdidos en el desierto. Se suponía que el propio guía permanecería en el campamento, desempeñando el papel de víctima de un ataque de desconocidos o de testigo milagrosamente superviviente que guiaría a los rescatadores por una pista falsa. Sin embargo, según Morrison, esa noche no todo salió según lo previsto. Junto con su compañero y las mulas, esperó en el lugar acordado, en un afloramiento de roca plana a 1 milla del campamento de Bright Angel. Llegaron a la 1 de la madrugada del 13 de junio. Tenían una señal clara: 3 largos destellos de una potente linterna desde el campamento. Significaba que todos dormían y que el camino estaba despejado. «Esperamos hasta el amanecer», dijo Morrison durante el interrogatorio, arrugando nerviosamente un vaso de papel. Vimos las luces abajo, oímos el sonido del río, pero no había ninguna señal. Estaba oscuro, ni un solo destello. A las 4 de la mañana, cuando el cielo empezó a volverse gris, Morrison decidió retirarse. El riesgo de ser vistos por los Rangers con mulas en el sendero prohibido era demasiado grande. Regresaron al rancho, convencidos de que Carlos se había asustado en el último momento o no había conseguido añadir la droga sin ser visto. Morrison afirmó que nunca volvió a ver a Carlos ni recibió ningún mensaje suyo.
Cuando las noticias informaron de la desaparición de todo el grupo unos días después, pensó que el guía había decidido actuar por su cuenta o había huido con el dinero de los clientes. El descubrimiento del cadáver de su compañero le sorprendió tanto como a la policía. Los detectives comprobaron la coartada de Morrison. Las imágenes de videovigilancia de una gasolinera de Williams confirmaron que, a las 7 de la mañana del 13 de junio, su camioneta estaba siendo llenada de combustible. Esto hacía físicamente imposible que estuviera en el lugar del crimen a la hora en que el equipo debía estar subiendo. Decía la verdad, no estaba allí cuando ocurrió. Pero esta admisión creó un misterio aún más aterrador. Si el plan de secuestro fracasó y los cómplices se marcharon sin tocar a los turistas, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Por qué Carlos no envió ninguna señal? Un examen del cuerpo del guía mostró la presencia del mismo sedante en sus propios huesos. Esto significaba que lo había tomado él mismo o que le habían obligado a hacerlo. Los investigadores volvieron al mapa de la ruta y se dieron cuenta de que habían cometido un error fatal. El grupo nunca había pasado la noche en el campamento de Bright Angel. Las marcas de las tiendas eran falsas. La última localización confirmada del grupo fue cerca del puente, pero ninguna cámara les grabó entrando en el campamento. Habían abandonado la carretera antes. El 10 de septiembre de 2018, 3 semanas después del descubrimiento del cuerpo momificado de Carlos Spencer, un informe del laboratorio toxicológico aterrizó en la mesa del investigador jefe del condado de Coconino. Este documento de 20 páginas destruía por completo la versión anterior de que el guía había sido víctima de un asesino a sueldo o de un cómplice codicioso. El análisis químico del tejido óseo reveló una alta concentración del mismo sedante por el que Carlos se había interesado en Internet meses antes de la excursión. Pero lo más importante no era la detección de la sustancia en sí, sino su cantidad y el momento de la ingestión. Los expertos concluyeron que Carlos Spencer había tomado la droga por vía oral en forma disuelta, aproximadamente 1 hora antes de morir. No fue una administración forzada a través de una inyección durante la lucha. Se la bebió él mismo. Este descubrimiento obligó a los detectives a retomar el testimonio de Jack Morrison y mirarlo desde un ángulo diferente. Si la roca estaba esperando abajo y Carlos tomó un sedante arriba, entonces el escenario del secuestro empezó a desmoronarse antes del anochecer. El equipo de investigación volvió a modelar la ruta del grupo utilizando los últimos datos de facturación de los teléfonos de los turistas que consiguieron recuperar del almacenamiento en la nube. Lo que antes se había pensado que era un error del sistema o falta de cobertura, era ahora una prueba. El grupo nunca bajó al río Colorado aquella mañana. La anotación en el registro del guardabosques en el rancho Phantom era errónea. En temporada alta, cuando cientos de personas con el mismo equipo cruzan el puente, la identificación visual suele ser inexacta. El último rastro digital real del grupo no terminaba en el fondo del cañón, sino en una bifurcación de sendero cerca del oasis de Indian Garden, situado en la meseta de Tonto, 3.000 pies por encima del río. Esto cambió radicalmente el panorama del crimen. Carlos Spencer no les estaba conduciendo a un campamento, les estaba conduciendo a una trampa. La reconstrucción de los hechos por parte de los perfiladores del FBI parecía aterradoramente verosímil. Carlos, haciendo uso de su autoridad y de la confianza del grupo, probablemente sugirió que se desviaran de la ruta estándar. Pudo haberles prometido mostrarles un mirador secreto con vistas a la puesta de sol, donde no se lleva a los turistas ordinarios. Esto explicaría por qué el grupo se desvió hacia un cañón salvaje y sin señalizar, donde más tarde encontrarían su cuerpo. Fue allí, a la sombra de unas rocas salientes, lejos de miradas indiscretas, donde tuvo lugar la tragedia. Los investigadores creen que tras una agotadora caminata, Carlos hizo un alto. Sacó botellas ya preparadas de isotónico o cóctel vitamínico que ya habían sido disueltas. Su plan era sencillo, hacer dormir al grupo aquí, en un lugar apartado, y luego, fingiendo pánico, contactar por radio con Morrison para evacuar. El hecho de que él mismo bebiera parte de la mezcla podría haber formado parte de la leyenda, para que cuando les encontraran, también tuviera rastros de envenenamiento en la sangre, lo que confirmaría la versión de un ataque externo. O simplemente podría haber mezclado las botellas bajo estrés. Pero algo salió mal. Quizá uno de los turistas se negó a beber el líquido caliente. Quizá la dosis era incorrecta, y en lugar de sueño instantáneo, la droga provocó alucinaciones o agresividad. O tal vez Mark Daniels o Robert Hayes notaron que el guía se deslizaba en el polvo. En cualquier caso, la confianza dio paso a la sospecha, y la sospecha a una lucha desesperada por la vida. La naturaleza de la herida en el cráneo de Carlos Spencer fue la clave para entender el final de esta escena. El experto forense subrayó que el golpe no fue asestado por un profesional. No fue un golpe claro y calculado del asesino.
Fue un golpe caótico, presa del pánico, asestado con toda la fuerza de lo primero que tuvo a mano. La forma de la herida se ajustaba perfectamente al perfil de una pesada piedra de granito, de las que hay muchas en la meseta, o a la punta de un bastón de trekking. Carlos Spencer no fue víctima de una conspiración, fue víctima de la autodefensa. Las personas a las que pretendía vender como mercancía se dieron cuenta de que corrían un peligro mortal y se defendieron. Mataron a su líder en defensa propia y de sus familias. Esta versión lo explicaba todo: la ausencia de Morrison en el lugar de los hechos, la extraña ubicación del cadáver que intentaron ocultar apresuradamente en la grieta y la desaparición de sus pertenencias. Los turistas, en estado de shock, bajo la influencia del calor y posiblemente en parte de alguna droga, se dieron cuenta de que acababan de matar a un hombre en pleno desierto. Pero este descubrimiento trajo a los investigadores un nuevo horror aún mayor. Si Carlos había muerto a manos de los turistas hacía 3 años, significaba que 5 habitantes de la ciudad, sin mapa, sin comunicación, porque el teléfono por satélite se lo había dejado el guía o estaba destruido, se habían quedado solos en un laberinto de piedra caliente. Estaban asustados, desorientados, y probablemente creían que Carlos tenía cómplices que irían tras ellos. No podían volver a Sendero por miedo a ser perseguidos. Solo les quedaba un camino: correr hacia ninguna parte, adentrarse en la despiadada meseta, con la esperanza de encontrar otra salida. El 11 de septiembre de 2018, el equipo de investigación de la policía del distrito de Coconino se encontró ante la pieza más trágica de este rompecabezas. Las conclusiones periciales sobre la muerte de Carlos Spencer convirtieron a los 5 turistas desaparecidos de víctimas de un secuestro en fugitivos, acorralados por su propio miedo. Los psicólogos del FBI implicados en el caso modelaron el comportamiento del grupo en aquellos fatídicos momentos de junio de 2015. Imagine su estado. 5 civiles, agotados por el calor, de pie junto al cadáver de su guía en medio del desierto. Acaban de darse cuenta de que el hombre al que confiaban sus vidas intentó envenenarles, y en un ataque de pánico en defensa propia, le mataron. Solo hay piedras calientes y silencio a su alrededor. No tienen mapa, porque Carlos estaba navegando. No tienen comunicación porque el teléfono por satélite probablemente estaba dañado o escondido por el guía. Y lo peor es que están convencidos de que los cómplices de Spencer pueden estar cerca, a los que podría haber mencionado antes de su muerte o durante las amenazas. La investigación concluyó que el grupo había tomado la fatal decisión de no esperar en un lugar donde los asesinos potenciales pudieran encontrarles, sino de huir. Pero, ¿hacia dónde? La meseta de Coconino en este sector es un verdadero laberinto de profundos arroyos secos, rocas afiladas y cañones que parecen iguales. Sin conocimiento de la zona, un intento de llegar directamente a la civilización equivalía a un suicidio. El 12 de septiembre de 2018, la zona de búsqueda fue oficialmente desplazada. Los guardabosques ya no buscaban huellas cerca del río Colorado. Ahora se interesaban por un radio de 10 millas alrededor de la cueva del Cañón de la Sombra del Águila. Se trataba de una zona que incluso los escaladores experimentados intentaban evitar debido a la dificultad del terreno y a la falta total de fuentes de agua. La operación de búsqueda duró 2 semanas a temperaturas extremas. Los grupos se movían lentamente, escudriñando metro a metro las grietas del terreno. El 26 de septiembre de 2018, a las 10:45 minutos, un adiestrador con un perro de búsqueda dio una señal por radio. El perro empezó a ladrar al borde de un profundo barranco a 7 millas al noreste de donde había muerto Carlos. Cuando los rescatadores descendieron al fondo del canal seco utilizando cuerdas, vieron una escena que les enmudeció. Bajo la cubierta de un pequeño arbusto, intentando ocultarse del sol abrasador, había restos humanos. Era el esqueleto de un hombre joven. Junto a él había cosas que permitían identificarlo al instante. Unas gafas de sol rotas y una botella de agua de plástico vacía retorcida como si alguien intentara exprimirle la última gota de humedad. Los registros dentales encontrados confirmaron que se trataba de Danny Hayes, de 18 años, hijo de un hombre de negocios de California. Era el miembro más joven y físicamente más fuerte del grupo, pero el desierto no descuenta la edad. El cuerpo del chico estaba en posición fetal, que es un signo característico de agotamiento terminal. El informe médico forense, firmado el 28 de septiembre, era seco y espeluznante. La causa de la muerte fue deshidratación aguda e hipertermia, es decir, un golpe de calor. Danny Hayes no murió a manos de bandidos. Murió de sed mientras vagaba por el calor abrasador del infierno en busca de la salvación. Los expertos han establecido la hora aproximada de la muerte, el 17 o 18 de junio de 2015. Esto significa que el niño estuvo vivo 3 o 4 días después de su desaparición.
Mientras los helicópteros sobrevolaban el río, él agonizaba en un barranco de la meseta, a varios kilómetros de la zona de búsqueda, incapaz de enviar una señal. El análisis de las huellas alrededor del lugar, milagrosamente conservadas bajo una capa de polvo, permitió restablecer parcialmente la cronología de la ruptura del grupo. No se encontraron rastros de los otros 4 turistas cerca del cuerpo de Danny. Esto indicaba que en algún momento de desesperación se habían separado. Tal vez Danny, al ser el más joven, se había ofrecido voluntario para ir de reconocimiento en busca de agua o de una salida al sendero y no pudo regresar. O puede que el grupo se dispersara presa del pánico incluso antes, perdiendo el contacto visual entre ellos en el laberinto de rocas. El descubrimiento del cadáver de Danny Hayes enterró definitivamente la teoría de que los turistas habían sido sacados del país o mantenidos cautivos. La realidad era más simple y brutal. Huyeron de una escena del crimen que se había convertido en una trampa para ellos, solo para verse atrapados en los brazos de una naturaleza despiadada. Intentaron escapar, pero cada paso les alejaba más del agua y les acercaba más a la muerte. Ahora los investigadores se dieron cuenta de que no buscaban personas vivas, sino un cementerio extendido por decenas de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Mark, Susan, Robert y Olivia probablemente seguían ahí fuera, en las profundas sombras del cañón. Sus cuerpos podrían haber sido sepultados por desprendimientos de rocas o arrastrados a grietas inaccesibles por las inundaciones. El cañón que habían venido a conquistar se los tragó uno a uno, separándolos en sus últimos momentos. La policía amplió la zona de búsqueda a otros 8 kilómetros, pero las esperanzas de encontrar a los demás eran cada vez más escasas. El paisaje era tan difícil que uno podía alejarse 2 pasos de un cadáver sin darse cuenta. Sin embargo, el 1 de octubre de 2018, mientras visualizaba imágenes de satélite de alta resolución tomadas por una agencia espacial privada a petición de las familias de los desaparecidos, el analista advirtió un brillo antinatural en el fondo de uno de los desfiladeros más profundos, que los indios de la zona llaman Boca del Coyote. El 21 de septiembre de 2018, una gruesa carpeta con el expediente penal titulado El caso de Carlos Spencer fue colocada sobre la mesa del fiscal del condado de Coconino para su firma definitiva. Esta vez no contenía planes de búsqueda, imágenes por satélite ni solicitudes de facturación. Contenía una conclusión final que reescribía oficialmente la historia de la desaparición del grupo de un trágico accidente a un drama criminal con un final fatal. Carlos Spencer entró en la comisaría solo como un montón de papeles y pruebas físicas, pero la verdad que se llevó a la tumba salió finalmente a la luz. La redacción jurídica del cierre del caso fue seca y despiadada. Muerte como consecuencia de un conflicto físico surgido tras un intento de cometer un delito grave por parte del guía. La investigación reconoció que las acciones de los turistas que golpearon a Spencer con la piedra fatal fueron un acto de defensa necesaria. No eran asesinos. Eran víctimas que, en un estado de pasión, lucharon por su vida contra un hombre en el que habían confiado. Esta conclusión tuvo consecuencias catastróficas para la única persona para la que probablemente se había ideado este horrible plan. Elena Spencer, la hermana del guía fallecido, recibió notificaciones oficiales de 3 compañías de seguros. Se negaban categóricamente a pagar la indemnización, cuyo importe total ascendía a $1.500.000. Los abogados se remitieron a una cláusula contractual estándar que anula cualquier pago si la muerte del asegurado se produjo durante la comisión de un delito intencionado. El dinero que debía salvarla de una grave enfermedad desapareció junto con la reputación de su hermano. La mujer se quedó sola con su diagnóstico y la terrible constatación de lo que su hermano había hecho y de cuántas vidas había destruido en aras de una salvación fantasma. Para las familias Daniels, Hayes y Clark, ese día fue el de la pérdida definitiva y ensordecedora. Recibieron respuestas a las dolorosas preguntas de quién es el culpable y cómo ocurrió, pero la pregunta más importante, ¿dónde están ahora?, quedó sin respuesta. A excepción del cuerpo de Danny, de 18 años, encontrado en un barranco seco, el cañón no entregó a nadie más. Mark, Susan, Robert y Olivia siguieron formando parte de este paisaje majestuoso e indiferente. Los investigadores supusieron que, tras huir del lugar del crimen, el grupo se separó o murió junto, intentando encontrar una salida del laberinto sin agua ni equipo. Sus cuerpos podrían haber sido enterrados por desprendimientos de rocas, arrastrados por la arena durante los vientos estacionales o escondidos en cuevas profundas donde nunca se pone el sol. Las ceremonias funerarias en Ohio y California se celebraron sobre ataúdes vacíos. Los padres de Olivia Clark erigieron un letrero conmemorativo en el borde de la meseta, pero ni siquiera eso supuso un alivio.
La idea de que sus seres queridos habían muerto de miedo, huyendo del peligro, se convirtió en una carga que el tiempo no puede borrar. Hoy en día, la historia de Carlos Spencer se ha convertido en un oscuro cuento con moraleja sobre el Gran Cañón. En la plataforma de observación de Yavapai Point, que ofrece una de las vistas más impresionantes del río Colorado, a veces se puede ver a guías experimentados que conducen a sus grupos lejos de las ruidosas multitudes de turistas. Cuando el sol empieza a ponerse y las sombras en el desfiladero se vuelven tan espesas como la tinta, cuentan la historia. Hablan del guía impecable, que decidió que conocía estas rocas lo suficientemente bien como para utilizarlas como arma. Hablan de cómo la majestuosidad de la naturaleza demostró ser más fuerte que la astucia y la codicia humanas. Carlos Spencer intentó utilizar el remoto cañón de la sombra del águila para esconder a sus víctimas y conseguir el dinero, pero la antigua meseta decidió otra cosa. Se llevó al propio criminal, dejando sus huesos como prueba, y dio a sus víctimas el descanso eterno en sus entrañas, ocultándolas a salvo del mundo de los vivos. Esta historia sirve de cruel recordatorio para todos los que miran al abismo desde la plataforma de observación. Aquí, entre millones de años de historia geológica, no hay lugar para las mentiras. Como dicen los viejos guardabosques, el Gran Cañón no esconde nada. Lo expone todo, desde los fósiles más antiguos hasta la esencia humana. No oculta nada. Solo se queda con lo que considera suyo. Algunos nombres y detalles de esta historia han sido cambiados por motivos de anonimato y confidencialidad. No todas las fotos se tomaron en el lugar de los hechos.